está de moda. En esas circunstancias, las personas tratan de no comportarse caprichosamente, sino acertar con la línea de conducta más conveniente, es decir, lo más racional. La moral y la ética, precisamente, son saberes que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional. Ya desde Aristóteles hacia el siglo IV a.C., suelen realizarse dos distinciones en el conjunto de los saberes humanos. Posteriormente se ha adoptado una distinción adicional entre los conceptos de moral y ética, a pesar de que las palabras ética y moral, en sus respectivos orígenes griego, ethos, y latino, mos, significa prácticamente lo mismo: carácter, costumbres. Las dos palabras se refieren a un tipo de saber práctico, porque buscan orientarnos para forjarnos un buen carácter que nos permita enfrentar la vida con altura humana, que nos permita ser justos y felices. Sin embargo, por moral se entiende comúnmente el conjunto de principios de conducta que hemos adquirido por asimilación de las costumbres de nuestro ambiente, es decir, la familia, la escuela o el vecindario en que crecemos. Mientras que la ética consiste en el intento de llevar esas normas de conducta a una aceptación consciente, basada en el ejercicio de nuestra razón, es decir, en preguntarnos por qué los consideramos válidos y en compararlos con la moral de personas diferentes. Por eso también se dice que la ética es algo así como la moral pensada. ¿Pero qué es obrar racionalmente? Las expresiones racional y obrar racionalmente son más complejas de lo que parece, porque a lo largo de la historia han tenido diversos significados. En este sentido, la historia de la ética es en buena medida el intento de encontrar los criterios necesarios para hacer buenos juicios y por lo tanto buenas elecciones. En la historia de la ética de Occidente se pueden identificar por lo menos 5 modos esenciales de entender la moral. A continuación veremos en mayor detalle cada uno de estos modos de entender la moral. Según esta tradición que arranca con Aristóteles y concretamente con su libro Ética Nicómaco, la felicidad es la meta de la vida. La felicidad es una actividad que concuerda con la naturaleza específica de la humanidad. El placer acompaña a esta actividad, pero no es su fin fundamental. Aristóteles defendía que las virtudes son un conjunto de buenos hábitos y que para alcanzar la felicidad, una persona debe desarrollar dos tipos de hábitos. De un lado, los hábitos de la actividad mental, como el hábito del conocimiento, que conduce a la más alta actividad humana, es decir, la contemplación. Y de otro lado, aquellos hábitos de la emoción práctica, como el valor. Para Aristóteles, es prudente y actúa moralmente quien al elegir no tiene en cuenta sino un momento concreto de su vida, por quien los bienes que puede conseguir y establece entre ellos una jerarquía para obtener en su vida el mayor bien posible. La tradición que concibe así la moral se conoce con eudemonismo, término que proviene del griego eudaimonía, que significa vida buena, felicidad, en el sentido de autorrelación plena. Esta tradición tuvo especial vigencia en la Edad Media, a través de los filósofos como Averroes en el siglo XII y Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, pero sigue muy vigente en nuestros días. Término que proviene del griego hedoné, que significa placer, nace del siglo IV a.C., de la mano de Epicuro de Samos. Los hedonistas esperaban alcanzar el placer manteniendo un estado de serenidad, es decir,
eliminando todas las preocupaciones de carácter emocional. Pensaban que las creencias y prácticas religiosas eran perjudiciales porque preocupaban a la persona con pensamientos perturbadores sobre la muerte y la incertidumbre de la vida después de ella. Estos filósofos mantenían también que es mejor posponer el placer inmediato con el objeto de alcanzar una satisfacción más segura y duradera en el futuro. Por lo tanto, insistieron en que la vida buena lo es en cuanto se haya regulada por la autodisciplina. La doctrina conocida como utilitarismo fue formulada por el británico Jeremy Bentham hacia finales del siglo XVIII y más tarde desarrollada por el también filósofo británico James Mill y su hijo John Stuart Mill. En su libro Introducción a los principios de la moral y la legislación de 1789, Bentham explicó el principio de utilidad como el medio para contribuir a un aumento de la felicidad de la comunidad. Este pensador creía, como los hedonistas griegos, que todas las acciones humanas están motivadas por un deseo de obtener placer y evitar el sufrimiento. La diferencia es que para el utilitarismo, el bien más elevado consiste en alcanzar la mayor felicidad para el mayor número de personas y no solo para sí mismo. A finales del siglo XVIII, el filósofo alemán Immanuel Kant, en su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de 1785, sostiene que aunque es evidente, como afirmaba Aristóteles y los hedonistas, que todos los seres vivos tienden al placer y que todos los seres humanos queremos ser felices, placer y felicidad no pueden ser fines morales, pues no podemos elegirlos. Nos vienen dados por naturaleza, al contrario son fines morales, podemos proponerlos libremente. ¿Y cuáles son esos fines? Para Kant, las personas tenemos conciencia de que hay determinados mandatos que debemos seguir, nos haga o no felices obedecerlos. Cuando digo que no hay que ser hipócrita, no estoy pensando en si seguir esos mandatos hace feliz o no, sino en que es inhumano actuar de otra manera. Actualmente, ninguna ética se atreve a prescindir de la afirmación kantiana de que las personas son absolutamente valiosas, dotadas de dignidad y no intercambiables por un precio. Desde los años 70, los filósofos alemanes Karl Otto Appel y Jürgen Habermas resuelven continuar la tradición de la ética kantiana, pero separando sus insuficiencias. A diferencia de Kant, los creadores de la llamada ética del discurso no creen que cada uno de nosotros deba decidir qué leyes son dignas de las personas, y no debemos llegar a la conclusión de que una norma o ley moral es correcta individualmente, sino a través de un diálogo con otras personas. Hemos explorado distintas respuestas, no todas se han planteado a lo largo de la historia del pensamiento, acerca de cómo determinar si alguien hace buenas elecciones o no. Los antiguos se preocuparon por hallar